sublime gracia del Señor. Continuamos con nuestra serie de enseñanzas sobre los compromisos corporativos. Ahí tenemos al menos 5 responsabilidades. La primera, esto es para los que aspiran a ser miembros, no para los asistentes regulares. Toda aquella persona, recuerden que no es lo mismo asistir que ser miembro. Ser miembro implica un compromiso adicional y todo verdadero creyente está llamado a ser miembro de una iglesia local. Entonces, cuando alguien quiere ser miembro o aspira a ser miembro o tiene en su corazón el deseo de hacerse miembro, pues hay al menos 5 responsabilidades que debería cumplir. Alguien dice, ¿y dónde están los privilegios de ser miembro? Los privilegios nos los dio Dios hace 2000 años cuando sacrificó a su Hijo en la cruz del Calvario por nosotros. Nos los sigue dando hoy en día, preservando nuestras vidas, alimentándonos espiritualmente, siendo nuestro sustento, nuestro consuelo. Y nos lo dará también cuando Cristo venga por segunda vez para habitar con Él en esa luz inaccesible a la cual tendremos acceso a través de Jesucristo por toda la eternidad, viendo a Dios cara a cara, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, es decir, la vida eterna cuando Cristo venga. Hoy experimentamos la vida eterna, pero no en su totalidad, en el sentido de que tenemos que interactuar con el mundo caído en pecado, con nuestra propia pecaminosidad, pero en aquel día experimentaremos la vida eterna en su plenitud, ¿sí? Como dice la Escritura, nuestra redención aún no está completa en ese sentido, en el sentido temporal. Desde antes de la fundación del mundo, pues nosotros ya hemos sido salvos en el Cordero que fue inmolado antes de los tiempos de los siglos, ¿sí? Pero no nos vamos a meter en ese asunto. El primero la primera de las responsabilidades es la asistencia a las reuniones congregacionales. ¿Por qué? Y aquí hay un problema, y el problema es que, pues lamentablemente, el solo hecho de conocer a Dios debería producir en nosotros un deseo. El solo hecho de conocer a Dios a través de la Escritura debería producir en nosotros un anhelo por estar expuestos a su palabra de manera constante. Por causa del pecado remanente que hay en nosotros, aún hay una batalla en nuestra alma por robarle el primer lugar a Dios. Y ahí es cuando viene el conflicto de si obedezco a Dios o no lo obedezco. Yo escuchaba a un maestro diciendo que entre más uno conoce a Dios, más disposición tiene para las cosas espirituales. Pero cuando una persona no se dispone para las cosas espirituales, es porque su conocimiento de Dios es pobre o es nulo. Es decir, o es un creyente inmaduro o es un incrédulo. Porque el solo ser expuestos a la gloria de Dios revelada en las Escrituras, en la persona de Jesucristo, debería motivarnos a nosotros a obedecer, a avanzar, a seguir, a crecer, a buscarle. Lamentablemente nosotros venimos de congregaciones donde nos enseñaron que, como a los perritos aprenden por recompensa. Entonces, si haces esto, te doy una galleta. Si haces esto, te doy un huesito. Entonces a nosotros, yo hablaba en estos días con un pastor y él me decía que lamentable que cuando venimos a la gracia, a la iglesia reformada, las cosas cambian. Y él pues no es precisamente reformado, simpatiza con algunas doctrinas reformadas. Y él me decía que lamentablemente cuando llegamos a la reforma, bajamos los brazos, y yo le dije, el problema no es la reforma, no es la doctrina reformada, el problema es el pecado en el hombre. Tomamos la gracia como una licencia para bajar los brazos.
En otro tiempo estábamos en congregaciones donde si hacíamos nos premiaban como al perrito. Nos tomaban una foto, nos daban una medalla, en cierta iglesia le daban una medalla al que más diezmos llevara, al que más produjera dinero en un grupo familiar, el grupo que más diezmos llevaba, más finanzas reportaba, obtenía un premio, un trofeo, una medalla física, no estoy diciendo en sentido figurado, estoy diciendo que lo pasaban al frente delante de 500, 600 personas y le daban una medalla. Y pasaban la foto en la pantalla gigante. Este es el hombre que más dinero ha traído a la iglesia. Tenga su premio. La persona, claro. O le dan un cargo. Supervisor, copastor, pastor de red, bla, 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 bla. Y en función de ello, pues la gente trabaja, la gente sirve. La gente iba a los cultos de oración porque se les lavaba el cerebro diciendo que allí iban a pelear con Satanás y que iban a pisarle la cola al diablo. Entonces la gente iba y se crean los super saiyajin. Bueno, de hecho en esa iglesia no hay culto de oración, pero había otros espacios en los cuales la gente se reunía a orar. Y vas a pisarle la cola a Satanás y tú eres el guerrero y tú eres, o sea, Dios sin ti no es nadie porque tú portas la espada y tú eres más bravo que el arcángel Miguel. Pero llegamos a la gracia y la gracia nos quita todo, nos quita nuestras obras, la gracia nos quita el mérito. La gracia nos dice, no, tú no eres nadie sin Dios, tú no mereces nada, lo que tú hagas es irrelevante. Es lo que Dios hace en ti, Él es el principio de todo, Él es quien merece la gloria, Él es quien merece la honra. Solo Dios debería ser tu motivación. Entonces, ¿qué pasa? ¡Puf! Al piso se fue todo. Todo se fue al traste porque ya la gente no hace, la gente no asiste, la gente no ora. Y este pastor quería como decirme eso, es que el problema es la doctrina. Yo le decía, no, el problema es el pecado en el hombre. Porque la motivación no debe ser un premio, un trofeo, una palmada de la espalda. La motivación no debe ser un cargo. La motivación es Cristo. Entonces fallamos mucho en el punto. Asistencia a reuniones congregacionales y lo vemos como una obligación. Pero no es una obligación. No es una obligación. Se trata de amor, como dice el Señor en la carta a la iglesia en Éfeso. Has perdido tu primer amor. Y muchos creyentes han perdido su primer amor. Cuando llegan a la iglesia, uy, ¿y qué hago, hermano? Y póngame 2 meses después. ¿Por qué? Porque la emoción se acabó. Siempre sucede así, nosotros somos así por naturaleza. Hoy compramos una moto nueva y le lavamos los cauchos, le echamos silicona a los cauchos, no me la toquen, la tapamos para que no le pegue el sol, no le caiga el polvo. Cada 8 días la llevamos al motolavado para que la laven o la lavamos nosotros mismos. Compramos silicona para echarle en las piezas negras. 2 meses después la moto parece llena de lodo, polvo. ¿Por qué? Porque ya pasó la emoción de la novedad. Lo nuevo ya no es nueva. Ya tengo 2 meses andando con ella, qué aburrido. Ahora quiero una moto mejor. Esta moto ya no me produce a mí emoción. Ya estoy mirando otras motos. El ser humano es así. Pero Dios no es una moto. Dios debería producir en el hombre constantemente un sentido de búsqueda. Entonces, primer punto, asistencia a las reuniones congregacionales. 2, el cultivo de la comunión cristiana que se deriva de la primera, ¿sí? O está directamente relacionada con la primera. Porque si yo no asisto a la iglesia, pues ¿cómo voy a tener comunión con los hermanos? ¿Sí? Si ese es el lugar donde nos encontramos. Preservación de la paz. Si yo no asisto a la iglesia, pues ¿cómo voy a luchar contra el espíritu divisivo? ¿Cómo voy a fomentar la unidad? ¿Cómo voy a luchar contra o cómo voy a trabajar en aquellas cosas en mi vida que abren un abismo entre mi hermano y yo por causa de que somos personas diferentes, temperamentos diferentes, procesos de formación diferentes, contextos diferentes? ¿Cómo voy yo a trabajar? ¿Cómo voy a saber yo que Luis es diferente de mí si no lo conozco? Porque no interactúo con él.
Y cuarto, el que nos corresponde hoy, la sumisión a la labor pastoral, otro tema espinoso porque cuando se nos habla de sumisión, no es porque estemos en la iglesia, es porque es parte de la naturaleza caída del hombre. Pero ya vamos a hablar un poquito más de eso. El quinto, el sostenimiento económico de la obra. No, es que yo creo que todos son espinosos, porque son compromisos. Y el hombre solamente le gusta recibir, no dar. Todos son espinosos. Y vamos a seguir hoy con un tema espinoso, la sumisión a la labor pastoral. Porque cuando escuchamos la palabra sumisión, algo como que nos da no cosquillitas en el estómago, como un corrientazo, como que empezamos a sentir calor, empezamos a ver el zancudo que pasó, nos ponemos a ver el ventilador que se mueve, como que yo no quiero escuchar eso. ¿Por qué? Porque es parte de la naturaleza caída. ¿Cuál fue la tentación de Satanás a Adán y Eva en el paraíso, en el huerto del Edén? No te vas a someter más a Dios. Desde el punto de vista negativo. Positivamente hablando, seréis como Dios. ¿Qué implica eso? Volteemos la tortilla. Ya Dios no estará por encima tuyo, porque ya estará hablando de tú a tú. Ya no te tienes que someter a Dios. Y eso es parte de la naturaleza del hombre. De chiquiticos tenemos que luchar con eso, o nuestros padres tenían que luchar con eso en nosotros. La corrección, la llamada de atención, el jalón de orejas. En mi época le jalaban a uno las orejas en la escuela y le jalaban las patillas. Y de vez en cuando uno se portaba muy inquieto, la profesora sacaba una regla de madera y le decía a uno, ponga la mano, mijo. Y a mí una vez que yo era muy inquieto, yo no era grosero, pero sí era muy inquieto. Yo era el que me paraba en la silla, me ponía a hablar con el de al lado, el que me ponía a mirar al profesor a ver qué tenía, ¿sí? Si entraba un mosquito yo me ponía a mirarlo, me ponía a dibujar en clase. Y una vez la profesora me pasó al frente y me puso a hacer 60 sentadillas delante de todos los compañeros, eran como 40, 60, hágale, y empezó a contar. Y cuando yo me fui a levantar no pude, porque yo era un niño como de 5 años. ¿Por qué? Porque en nosotros hay rebeldía contra la autoridad. Y luchamos con nuestros padres, y nuestros padres tuvieron que luchar con nosotros, ¿con qué? Con la disciplina, el castigo, llámese, en ese tiempo no existía el teléfono celular, entonces le daban a uno juguete, correa, chancla, algunos más atrevidos le daban manguera, cable a los hijos, yo he escuchado testimonios de cabilla, le dan, es que con una cabilla, a mi tío, mi abuelo le daba con una cabilla. Mi papá era más inteligente, él se volaba por la pared del patio para donde los vecinos, pero mi tío era más, no sé si decir más noble o menos inteligente, pero él sí le daban sus cabillazos. ¿Por qué? Rebeldía. ¿Por qué nuestros padres nos pegaban si éramos tan buenos? Porque tal vez no éramos tan buenos, no éramos tan obedientes. Entonces, la autoridad siempre ejerce en nosotros una respuesta negativa. La eterna pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué yo tengo que sujetarme a mis papás? Porque son tu primera autoridad. Y cuando Dios nos permite estudiar los 10 mandamientos, vamos a entender que el mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre no implica solamente la sumisión a papá y a mamá. Si ustedes leen el libro de Arthur Pink sobre los 10 mandamientos, van a entender que ese mandamiento encierra la sujeción a toda autoridad. A toda autoridad, porque el que no obedece a los padres no obedece a nadie, ni al profesor, ni al policía, ni al presidente, ni al pastor de la iglesia, y mucho menos a Dios. ¿Ustedes quieren ver una persona rebelde? Miren si es obediente a los padres o no. Si no es obediente, esa persona va a ser, es un criminal en potencia. Hermano, usted está exagerando, ¿no? Es que es lo que la Biblia enseña. Por eso la Biblia, recibimos constantemente mandamientos sobre instruir a nuestros niños en la juventud.
Y por eso el escritor de Eclesiastés, Salomón, decía, a los jóvenes, acuérdate de quién, de Dios en los días de tu vejez, cuando ya no tengas nada, no, de tu juventud, porque de ahí en adelante vas a ser productivo para la sociedad, para tu familia y para Dios. Caso contrario, pues vas a ser es un problema para la sociedad, para tu familia y para la iglesia. Entonces es importante reconocer en nosotros ese vestigio de rebeldía que hay en nosotros por causa del pecado. El problema no es Dios. Es que en esa iglesia son muy exigentes, dice la gente por fuera. Bueno, pues hasta el momento no se ha hecho nada que no esté fundamentado en la Biblia. Entonces, si tu perspectiva es que en la iglesia reformada se es muy exigente, el problema no es la iglesia reformada, el problema eres tú. Eres tú, tu rebeldía. Que no te gusta sujetarse. No, porque es que yo vengo de una familia medio hippie, una familia chévere, bacana, donde yo me acostaba a la hora que quería, si quería ir a la iglesia o no, eso, mis papás me dejaron tomar decisiones desde chiquito. Por eso es que estás así, llevado, rebelde, desobediente. Una píldora. Aunque yo no tengo hijos y muchos piensan que no tengo autoridad para decirlo porque no tengo hijos, pero tengo la Biblia que me respalda, que es más grande que cualquier experiencia humana. Una píldora. Los niños no deben tomar decisiones. Los niños no toman decisiones. Papás que me están escuchando y que tienen hijos pequeños o adolescentes, los niños no toman decisiones. Porque son niños, son inmaduros. ¿Ustedes por qué creen que la ley, aunque ya el mundo está loco, ¿no? La ley establece que a partir de los 18 años un niño es responsable de sus actos. A partir de los 18 años puede votar. Que no se puede casar siendo niño. Aunque ahorita hicieron un intento ahí satánico de que los menores de edad se casaran. Gracias a Dios se cayó eso, pero quién sabe por cuánto tiempo. Pero un menor de edad no se puede casar. ¿Por qué? Porque no son responsables. Y hay padres que le dejan a sus hijos las decisiones. Papito, ¿qué quieres comer? ¿A dónde quieres ir? No. Y le ceden la autoridad a sus hijos. Y el niño, pero es que, hermano, el niño debe entender que en casa hay una autoridad y se llama papá. Y que él es el que decide. Y que él debe someterse. No, es que al niño no le gusta comerse eso. Y es que ¿quién le importa lo que él opine? Es un niño. Tiene que aprender obediencia. Tiene que comerse lo que se le da. Porque bastante tiene que matarse el papá para poner comida sobre la mesa como para que el chino, ay, no quiero comerme eso. Bueno, entonces salga y trabaje usted, hermano. No quiere, vaya, trabaje. Gánese la plata y coma lo que quiera. Vive aquí, se come lo que yo le diga. Ay, no, pero es que no le gusta y la crianza, ¿cómo se llama eso? La crianza respetuosa ni que 8 cuartos, hermano, eso es antibíblico, eso es psicología barata. El niño tiene que ser instruido. Te lo comes. No quiero, entonces no comes. Y le aseguro que siendo disciplinados en eso, se lo va a comer. Y va a aprender, no, pero es que yo no quiero luchar con él, es que vamos a entrar en conflicto y eso lo estresa a él y me estresa a mí. A eso a nadie le importa, hermano, tú tienes que obedecer lo que la Biblia enseña. Instrúyelo, críalo en disciplina y amonestación del Señor. Efesios capítulo 6. Persevera, persiste. Es que la meta no es que se coma la cena o el almuerzo, la meta es que él aprenda obediencia. Y mañana cuando tú le enseñes los 10 mandamientos, él vaya a saber lo que es la obediencia. Y aunque no haya nacido de nuevo, va a conocer que la obediencia es un principio de vida. Y el día de mañana va a ser un buen empleado,
porque va a ser obediente al patrón. No van a ser de esos que, bueno, ¿yo por qué tengo que hacer lo que él me diga? A mí no me pagan por eso. ¿Se han escuchado de esos que dicen así? No, es que a mí no me pagan por eso, yo hago lo que me toca. Listo, mijo. Se venció el contrato. Ay, ¿por qué no me llamaron? Ese es un principio de vida. La obediencia. Debemos enseñarle a nuestros hijos obediencia desde pequeños para que cuando vengan a la iglesia al pastor no le toque luchar con la rebeldía. Para que al profesor no le toque luchar con la rebeldía. No, me llamaron de la escuela, no, porque mi hijo está dando problemas. La culpa es del profesor, la culpa es de la profesora, la culpa es de los amiguitos. Él es un niño, él es lo más bueno del mundo, él es más bueno que Dios. Allá me le tienen rabia. Bueno, y no se te ha ocurrido pensar que el problema es tu hijo y que el problema por derivación eres tú. Porque a los padres no les gusta reconocer que sus hijos son un problema, porque si reconocen que sus hijos son un problema, están diciendo yo soy el problema, soy un mal padre o soy una mala madre. Y hay de aquel que nos diga algo de nuestros hijos. Eso sí es, ustedes quieren echarse a alguien de enemigo, díganle algo malo de sus hijos. Y se lo echaron de enemigo ya. No, hermano, lo que pasa es que usted debería disciplinarlo. Usted no sabe porque usted no tiene hijos, ¿usted qué va a saber? No, pues es que la Biblia lo dice. Críalo en disciplina. Tenemos un texto bíblico en la imagen que se ha compartido en las últimas semanas sobre la escuela dominical de los niños. ¿Cuál es? Instruye al niño, lo voy a parafrasear porque no lo tengo bien claro en ese momento. Instruye al niño desde pequeño, aun cuando fuere viejo. Instruye al niño en el camino del Señor, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Quieres un adolescente? Adolescente, ese término también es más rebuscado. Puerto es la palabra. Adolescente significa que está sufriendo. Y eso nos lo metieron a nosotros, ¿no? El niño es un adolescente, sufre. ¿Desde qué va a sufrir? Tiene techo, comida, educación gratis. Sufre porque está en búsqueda de su identidad. Es una víctima de las hormonas. Puberto quiere decir que estás pasando de hombre a mujer, Con esto de la ideología de género, ya nos están atormentando, ¿sí? ¿Sí? Bueno, algunos sí. Gracias a Dios Donald Trump va a acabar con eso en Estados Unidos. Está pasando de niño a hombre, pues pubere significa pelo. Pubere significa vello, le está saliendo vello en sus partes íntimas, en las axilas, aquí en los labios, aquí en el labio superior, que eso es lo más horrible para el hombre, cuando empieza a salir esos pelitos, así que él no está sufriendo, está teniendo un cambio. Ahora tú quieres tener un puberto obediente, un adulto joven obediente, instrúyelo desde pequeño en la obediencia, él tiene que aprender a obedecer. El problema es que los papás somos perezosos y no queremos tener un conflicto con el niño, una contienda, no queremos tener una confrontación. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Pues dejarlo que haga lo que quiera, darle gusto. El niño quiere el teléfono. ¿Por qué está llorando? Porque no le he dado el teléfono. Ay, déselo para que deje de llorar. Ah, sí. Y que aprenda que cada vez que hace berrinche va a tener lo que quiere. Los niños son inteligentes, nosotros somos los tontos que pensamos que son brutos, que no saben, él no sabe. Ay, hermano, usted no sabe que los primeros años de vida es cuando el cerebro se está desarrollando de manera vertiginosa y se están llevando a cabo las conexiones neuronales que van a gobernar su vida. El proceso de aprendizaje es mucho más rápido y acelerado, por eso los niños aprenden más que nosotros los adultos, más rápido, más fácil. Él va a aprender, si lloro me van a dar lo que quiero. Si hago berrinche voy a tener lo que quiero. Y ya listo, mijo, ya perdimos. Aprenden a manipular. Ay, si le dan un abrazo al papá, van a tener lo que quieren. El papá, ay, me abrazó. Sí, le voy a, toma el teléfono, papito. Ya, aprende que el arte de la manipulación desde pequeño. No tiene que aprender. Pero ¿quién solo aguanta llorando? Pues tú que eres el papá. ¿Te lo vas a llevar al vecino? Tú lo trajiste al mundo, aguántatelo.
Por eso es que ser padre no es fácil, pero la salida fácil es tome el teléfono y deje de molestar. Tome la galleta, tome los chitos, tome lo que quiera. Y cuando esté grande, mamá, quiero plata, ¿para qué? ¿A usted qué le importa? Y le hace berrinche, ¿qué hace la mamá? Tome, mi hijo, el dinero y vaya, haga lo que quiera. No, es que tengo que ir allí a la olla a comprar algo. ¿Eh? Entonces, ¿de dónde surge todo ese conflicto y ese daño? Del pecado remanente, de nuestros primeros padres, la rebeldía a la autoridad. Cuando llegamos acá, sumisión a la labor pastoral. Bueno, ¿el pastor quién es para que yo tenga que someterme a él? El pastor no es nadie. ¿Quién es el pastor? Pues nadie, una persona igual que cualquiera de los demás, cualquiera de nosotros. Es como decir el policía, ¿quién es? Pues nadie. ¿Policía qué es? Es un ser humano igual que yo, con los mismos derechos que yo, come igual que yo, duerme igual que yo y se va a morir igual que yo. ¿Quién es el policía? Bueno, el policía representa una autoridad, la autoridad del Estado. Y lo ampara una serie de principios para ejercer esa autoridad que se llaman ley, constitución, como ustedes quieran. No, perdón, constitución no. La ley. Porque la Constitución es el conjunto de leyes que nos defienden del Estado. ¿Sí? Como entendemos que el Estado es imperfecto, ¿sí? Por eso los creadores de la Constitución entendieron que como el Estado está constituido por seres humanos, iba a ser imperfecto. Y se creó la separación de poderes y se creó una herramienta para el pueblo llamada Constitución. La Constitución defiende al hombre del gobierno. En la Constitución están representados los derechos de las personas y sus obligaciones respecto al Estado. ¿Sí? Entonces ahí es cuando uno puede decir, no, eso que está haciendo el gobierno es inconstitucional. No lo puede hacer. Porque hay un documento que regula el poder del Estado y protege al pueblo. ¿Sí? Hago esa aclaración. Pero el policía está investido por las leyes, por la autoridad que le da el Estado y por la autoridad que tiene respecto de la ley. Pero él es un ser humano igual. Ahora, ¿yo por qué tengo que obedecer al policía? Porque no es que a él un buen día se le ocurrió detenerme porque yo no llevaba casco. Se le antojó, venga. Él iba así como Caperucita Roja saltando por el bosque, vio uno y ay, sabe que lo voy a parar. Se me antojó pararlo. Venga, señor, ¿usted por qué no lleva casco? No, hay una ley. Ese es un ejemplo sencillo, simple. Hay una ley que dice que toda persona que conduce una moto tiene que llevar un casco. ¿Y qué debo hacer yo por el hecho de pertenecer a esa nación, de estar en ese país? Obedecer la ley. La Biblia tiene una serie de leyes, ¿sí? El decálogo, los 10 mandamientos y una cantidad de aplicaciones que se derivan de esa ley. ¿Qué debe hacer el ciudadano del reino de los cielos? Obedecer esa ley. Y ahí es cuando aparece el pastor, que el pastor no es el policía, ¿no? Porque el pastor no está para estar mirando si se amarró el cordón de los zapatos o no, a qué hora se acostó, con quién salió, con quién entró, tenemos esa concepción equivocada. El pastor está para exponer la ley de Dios, interpretarla, enseñar los principios que se derivan de esa ley de Dios y cada quien en el uso de su libertad de conciencia, de su agencia moral, porque el hombre es un agente moral y responsable, pues decide si obedece o no. Y cuando esa persona es miembro de una congregación local, entonces ya el compromiso es mayor y se le exige, porque cuando las personas se hacen miembros de la iglesia, sobre todo en la última recepción de miembros, firmaron un documento donde hacían ciertos compromisos, que algunos deberían haberlo leído mejor y tal vez no haberlo firmado, porque lo firman para incumplir. Algunos deberían decir, no, ¿sabe qué? Yo con esto no puedo. Yo mejor doy un paso al costado porque todavía creo que no. Pero ellos firman allá el día de los bautizos y después
no cumplen. Lo leyeron, se les dio con anticipación para que lo leyeran, para que meditaran en ello. Y firman y el problema es que es un compromiso con Dios, no con Dios y con la iglesia, no es con el pastor. Se espera que todo el que pasa a ser miembro de la iglesia reconozca y se someta a sus autoridades. En cierto modo, para mí, lamentablemente, la autoridad es el pastor, pues porque autoridad significa que tiene que ejercer esa autoridad. Ahí es cuando resulta eso de, ¿y usted quién es? ¿Sí? Y le toca a uno vivir con eso. Se someta a sus autoridades, así como también acepte el ejercicio de la supervisión pastoral en su vida. Uy, entonces ya es más cruel la cosa, porque ya el pastor tiene que comenzar a inmiscuirse en la vida de los hermanos. Y ahí es cuando uno tiene que ver las malas caras, los gestos, ¿por qué me dice eso? Bla, 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 pero bueno, es necesario. Y pues, cuando el Señor envió a Ezequiel a predicar a la nación de Israel, le dijo, yo pondré tu rostro como diamante. Ellos van a ser duros, pero tu rostro será como diamante. O sea, tú vas a ser más duro que ellos. Tal vez por eso Dios me puso a mí en la iglesia. ¿Cierto? Primera a los Corintios 16, 15 al 16, por favor. Primera a los Corintios 16, estoy buscando mi Biblia. Gracias. Primera a los Corintios 16, 15 al 16. Todo lo que dijimos anteriormente únicamente es para contextualizar, para que podamos tener una visión más amplia de lo que es la autoridad y por qué nos cuesta. Yo les pregunto aquí, ¿cuánto se les hizo fácil ser obedientes a los padres? Y ahora, yo fui siempre obediente. Bueno, habrá que preguntarle a su papá, a ver si piensa lo mismo. ¿A cuántas mujeres aquí se les hace fácil sujetarse a su esposo? Y la mayoría dirán, ¿y por qué? Ahí ya está la respuesta. ¿A cuántos hombres aquí se les hace fácil sujetarse al pastor, sujetarse al patrón y sujetarse a su esposa y a sus hijos en el sentido de que tienen que proveer, administrar, cuidar? Y van a decir, no, pero como estamos ya en la igualdad de género, pues hay que dejar que ella también meta el hombro. Primero a los Corintios 16, 15 al 16. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya. Son los primeros creyentes. Primicia de lo primero. Las primicias de Acaya, los primeros creyentes de Acaya. ¿Quién es? La familia de Estéfanas. Y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. ¿Qué dice Pablo? Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto que tienen que sujetarse no solamente a la familia de Estéfanas, por el hecho de ser, por decirlo así, para no utilizar la palabra, son las primicias, para no utilizar la palabra patriarca, porque después lo van a relacionar con el catolicismo romano. Los pioneros, gracias amor, los pioneros de la iglesia. Entonces son las personas con más experiencia, con mayor madurez. Y aparte de ello estaban dedicados al servicio de los santos. Y Pablo le dice a los creyentes de Corinto, sujetaos, no solo a ellos, sino a personas como ellos. Y por si nos queda borroso, no nos queda claro, y a todos los que ayudan y trabajan. O sea, él está diciendo lo mismo de tres maneras diferentes. La primera manera, porque la familia de Estéfanas son los pioneros y se han dedicado al servicio de la iglesia. 2, personas como ellos. 3, a todos los que ayudan y trabajan. Tres maneras diferentes de decir una misma verdad. Hay que someterse a la autoridad de la iglesia.
Ahí lo dice claro. Ahí lo dice claro. Entonces decía, mi amor, ¿usted sí se siente cómodo para enseñar ese tema? Pues porque la gente va a pensar que uno está demandando que se sujeten a uno. No, uno demanda es que las personas obedezcan lo que la Biblia enseña. Y estamos yendo al consejo de Dios. Nadie va a salir de aquí diciendo, el hermano Boris es autoritario. El hermano Boris quiere someter a la iglesia. No. Vamos a la Biblia nos dice que los creyentes deben someterse a las autoridades de la iglesia. En nuestra congregación hay un solo pastor, pero no es lo ideal. Lo ideal es que haya 2 o 3 pastores, ¿sí? Para que tanto el poder en cierta manera y la responsabilidad no recaiga sobre una sola persona. Pero el llamado lo hace Dios. Por eso no debe presionar tampoco a la gente. Venga, ¿usted quiere ser pastor? El Señor me está diciendo que tú. No. Eso es un llamamiento que hace Dios. Y conforme a ese llamamiento la persona empieza a prepararse, no solamente en el conocimiento de Dios, sino también de manera espiritual, a ejercitar las virtudes espirituales. Y con convicción dice, yo quiero servirle al Señor. Y lo hace. Pero es un llamado de Dios. Primera los Tesalonicenses 5, 12 al 13. ¿Sí quedó claro el texto? La hermana está torciendo la palabra. Bueno, otra vez. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya, o los primeros creyentes, pioneros, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos, sujetéis, y a todos los que ayudan y trabajan. Ahí lo dice claro, claro como el agua. Sí, primero a los Tesalonicenses, capítulo 5. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. Vuelvo y repito, no es una demanda de sujeción ciega e incondicional a un hombre, no, es una demanda de sujeción a lo que la Biblia enseña, a lo que la palabra de Dios enseña. El día que el pastor enseña algo que no tenga sentido bíblico o que no esté registrado en las escrituras de manera explícita, o como dice nuestra confesión de fe, necesariamente contenido en la escritura, como la doctrina de la Trinidad. No vamos a encontrar un texto en la Biblia que diga, Dios es trino. ¿Sí? O que Jesús le dijo a sus discípulos, venid, hijos míos, os voy a enseñar la Trinidad de Dios. No, pero está contenida en la Biblia. Desde Génesis a Apocalipsis vemos la pluralidad de Dios, vemos la Trinidad de Dios manifestada en multitud de pasajes. Está contenido en la Escritura. ¿Sí? No está así, un capítulo donde tengamos un título que diga, la Trinidad de Dios. No. Pero esto sí está explícito. Os ruego que os sujetéis. Eso es una enseñanza explícita. ¿Sí? El día que el pastor enseña algo que no esté explícito o necesariamente contenido en la escritura, ese día no es digno de que la iglesia le preste atención. Pero mientras ese no sea el caso, es decir, mientras el pastor tenga sustento para enseñar, sustento bíblico, pues la iglesia debe obedecer. ¿Qué? Lo que el pastor habla, el mensaje, porque viene de la boca misma de Dios. De manera que la autoridad del pastor es la autoridad de la escritura. ¿Sí? Primera a los Tesalonicenses 5, de 12 al 13. Creo que con esto vamos a terminar. Primera a los Tesalonicenses 5, 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Sí? Presidir es el verbo, ¿sí? Dirigir, gobernar, por eso la palabra presidente se deriva del verbo presidir. Presidente es un ente que preside. ¿Sí? No es que el pastor sea el presidente de la iglesia, ¿no? Sino que es la función que él lleva a cabo, gobernar, administrar, dirigir, a los que os presiden en el Señor, ¿sí ve lo que dice? En el Señor. Y os amonestan, uy, ese pedazo sí no me gusta, porque amonestar es regañar,
regañar. Confundimos exhortar con amonestar, ¿no? Uy, no, el hermano me pegó una exhortada. No, el hermano te amonestó, porque exhortar es animar. Hermano, veo que no estás asistiendo regularmente a los cultos. Yo te animo, no baje los brazos. Esfuérzate. Adelante, yo estoy contigo. Eso es exhortar. Amonestar es, hermano, sé por qué está en eso. Eso que usted está haciendo es pecado, hermano. Arrepiéntete. Ah, eso es amonestar. ¿Sí? Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. ¿Sí? ¿Por causa de qué? De que le sirven a Dios, de que le sirven a la iglesia. Por esa razón, deben ser tenidos en mucha estima y amor. ¿Por qué? Por lo que hacen para Dios. Pero entonces en las iglesias donde no se predica una sana doctrina, al pastor se le tiene en alta estima porque es el pastor. Así enseñe falsa doctrina, así sea un papanatas, así sea amor, amor, amor. Uy, no es que ese pastor es un amor. Pues no está reflejando a Cristo, porque Cristo es amor, pero también es ira. Y cuando estudiemos, bueno, ya lo hicimos en los cultos de los miércoles, ¿no? Creo que en un buen tiempo no lo voy a repetir, pero quienes estudian los atributos de Dios entienden que todos los atributos de Dios son eternos. La ira de Dios es eterna. O sea, Dios siempre es ira, hermano. ¿Cómo así? ¿Sí? No ha habido un solo día, ni un solo momento, desde la eternidad pasada, en el que Dios no aborrezca el pecado y la maldad. Él es ira. Él odia el pecado desde siempre. No, es que Él lo vino a odiar cuando Satanás engañó a Adán y a Eva. No, siempre ha aborrecido aquello que no se conforma a su imagen. Siempre. Dios es ira. Dios no es solo amor. ¿O sí? Dios es amor. Bueno, antes de que la Biblia diga que Dios es amor, la Biblia dice Dios es espíritu. Dios es luz. O sea, habla de su santidad. Antes de decir que Dios es amor, Juan en su primera carta dijo Dios es luz. Y lo escribió el mismo autor. Y Jesús hablando con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, que también lo escribió Juan, el mismo autor de la primera carta de Juan, dice, Dios es espíritu. Es decir, Dios no es como nosotros, no es como tú, no es como yo. Hablando de su naturaleza e incluyendo su aceidad, que ya lo estudiamos hace 15 días. Dios no es como tú o como yo. No te atrevas a ponerte a su altura. No te atrevas a rebajarlo de su nivel. Él no es como tú o como yo. Por eso Dios le dijo a Moisés en Éxodo 3, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que vas a pisar santo es. Y rimó. ¿Cierto? Quita el calzado de tus pies. Esta tierra es santa. No la vas a encochinar con tus zapatos. Entonces, Dios no es solo amor. Cuando enseñamos un Dios de puro amor, 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 estamos desfigurando la imagen de Dios. Por eso Pablo en el libro de Hechos dice, yo os he anunciado todo el consejo de Dios. No solamente os he hablado del amor de Dios. No, todo el consejo de Dios. Y por eso Pablo en Romanos capítulo 1, 2 y 3, antes de hablarnos de la salvación por la fe en Jesucristo y del amor de Dios, nos dice, todos somos pecadores condenados al infierno por causa de nuestra rebeldía contra el Creador. Romanos capítulo 1. Entonces hay que enseñar todo el consejo de Dios. Entonces cuando un pastor solamente es amor, 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 amor y parece una ovejita y ay, yo los amo a todos, mis amados, mis queridos, y yo como si fuera Papá Noel. ¿Cuándo han visto ustedes bravo a Papá Noel? Nunca. Papá Noel no se enoja.
Papá Noel siempre es ¡jo, jo, jo! Y da regalos. Pero Dios no es Papá Noel. Papá Noel es una invención del hombre, porque el hombre no contempla a un Dios airado. No lo concibe ni lo acepta. El Dios de la Biblia dice, la palabra del Señor en el libro de los Salmos, está airado todos los días contra el pecador. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, Juan capítulo 3, el capítulo del amor de... patrañas. Juan 3:16, el versículo del amor de Dios. Oye, pero es que nos quedamos con de tal manera amó Dios al mundo. Y el resto del versículo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. El que no cree, y después por si de pronto no nos entró, no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, versículo 18, mas el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Habla del amor, pero también habla de la ira de Dios. Entonces, ¿qué debemos ser todos los creyentes, incluyendo al pastor? Un reflejo del carácter de Dios. Amar lo bueno y aborrecer lo malo. Mire, esta iglesia es tan buena que hasta los gatos entran, vea. Entran se fue, no aguantó la amonestación. Mire, salió corriendo. Como algunos entenderán. Entonces, volvemos a lo mismo. El pastor debe ser un reflejo del carácter de Cristo y debe predicar, enseñar y ejercer el gobierno con la autoridad de la Escritura. Con la autoridad de la Escritura, no de manera antojadiza. Hermano, ¿y usted por qué compró ese carro Chevrolet? El mejor es Ford. Usted tiene que haber comprado Ford. Bueno, hermano, es que yo veré qué carro compro. La semana que viene vamos a hablar de esos casos. ¿En qué casos el pastor puede inmiscuirse basado en la Escritura y cuáles otros no? Porque tampoco el hecho de que el pastor tenga autoridad lo convierte en el papa de la iglesia, pero sí la iglesia debe someterse a la labor pastoral por lo que representa y por la autoridad que se le ha dado, la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Entonces, si un pastor te dice, hermano, yo veo que tú estás tratando a tu esposa de una forma que no es bíblica. ¿A quién le importa? ¿A quién le...? Hermano, la palabra de Dios. Si te gusta bien, si no te gusta, pues ahí está la puerta. Como una canción. Si te molesta, ahí está la puerta. Si te molesta, ahí está la puerta. Hermano, me parece que tú deberías corregir a tu hijo. Yo lo veo como muy rebelde. ¿A usted qué le importa? Usted no tiene autoridad para hablar, usted no tiene hijos. Pero gracias a Dios la Biblia no dice que la autoridad del pastor reposa en la cantidad de hijos que tenga, porque si tiene 12, va a tener más autoridad, ¿sí o no? ¿Sí o no? Si en el tiempo de él no existía el televisor, va a tener más autoridad. Pero gracias a Dios la autoridad de los pastores, obispos, ancianos y presbíteros reposan lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Amén. Vamos a dejar hasta ahí. Vamos a hacer una oración y los hermanos encargados del refrigerio pueden ir adelantando mientras terminamos con la oración.